Libro 1. Capítulo 3. Ratas gigantes. Parte C. Ya era bien entrada la noche cuando los expedicionarios tomaron un tentempié. Las estrellas brillaban espléndidamente y una claridad que se iniciaba en el cielo y aumentaba por instantes hacia la parte de Hankey anunciaba la luna. La vigilancia de las madrigueras proseguía, pero los vigilantes habían subido la pendiente de la colina, apostándose sobre las bocas de los agujeros, comprendiendo que este nuevo lugar escogido era muy seguro y a propósito para disparar. Se acurrucaron sobre la húmeda hierba, manteniéndose en el puesto ayudados por el whisky, mientras Cossard, Redwood y Bensington permanecían en la casa discutiendo los próximos trabajos. La luna salió a medianoche, y en cuanto iluminó de lleno las colinas, todos, excepto los guardianes de las madrigueras, salieron en dirección al avispero dirigidos por Cossard. El camino hasta el punto de llegada era fácil recorrerlo, excesivamente fácil. Pero la tarea resultaba mucho más larga que esto, aunque en realidad no mucho más peligrosa que si se tratara de un avispero común. Sin duda había peligro, y peligro de la vida. Por eso el tal caballero Cossard no asomó ni una sola vez la cabeza por encima de la colina. Desparramaron, pues, el azufre y el salitre, abarrotaron también los agujeros y prendieron los regueros. Concluida la operación, corrieron todos, menos Cossard, por entre los pinos, instintivamente impulsados. Pero al notar que el jefe de la partida se había quedado atrás, se detuvieron a 100 metros de distancia, en una hondonada que le brindaba protección. Por un minuto o dos interrumpió la hermosura y placidez de la noche un zumbido sordo, que un momento se hizo agudo y penetrante como un rugido. Luego pareció como una nota que baja de tono progresivamente hasta apagarse y quedar envuelta en el silencio más absoluto. Bensington, a media voz, casi cuchicheando, dijo: «Esto se acabó». Y la tranquilidad volvió a los ánimos. La cima de la colina, por encima de los encajes que formaban las sombras de los pinos, brillaba como de día y con blancura de nieve. El yeso de los agujeros relucía también a la luz de la luna. Cossard se unió a la partida diciendo: «¿Hasta ahora?», pero fue interrumpido por una detonación. ¡Pum! El disparo había sido hecho cerca de la casa. «¿Qué será eso?», dijo Bensington preocupado. «Alguna rata que habrá asomado la cabeza», observó un ayudante. «¿Y nosotros que hemos dejado los fusiles allá arriba?», dijo tristemente Redwood. «Sí, con los sacos». Todos volvieron a subir la colina. Bensington, como hablando consigo mismo, iba diciendo: «Sí, deben ser las ratas». «Qué duda cabe», respondió Cossard, comiéndose las uñas. ¡Pum! «Hola, hola, parece que menudean», observó uno de la partida. De pronto se oyó un chillido, al cual siguieron 2 detonaciones. Luego otro chillido, un alarido terrible y 3 disparos. Después el ruido especial que hace la madera que se raja. Entonces se notó alguna confusión hacia la parte de las madrigueras, e inmediatamente otro aullido salvaje. Todos corrieron a buscar sus armas, oyendo aún otros 2 disparos. Bensington se encontró en el pinar con un fusil entre las manos, después de titubear mucho y decidirse y retroceder varias veces. Es verdaderamente curioso que el más alto pensamiento del insigne químico fuera en aquel instante su prima Juana, y su deseo más ardiente que la prima Juana le pudiera ver en semejante situación. Los deformes pies del sabio, encerrados en aquellas singulares botas acuchilladas, volaban más que corrían, dando pasos enormes, y su rostro iba descompuesto por una mueca imborrable que le remangaba la nariz, pero le mantenía en su sitio los espejuelos. Llevaba la escopeta en el seguro, amenazando al gatillo con el índice, y presentando el arma recta. Uno de los ayudantes que habían quedado de guardia en las madrigueras salió huyendo y se acercó al grueso de la partida. «Hola», dijo Cossard, cogiéndole por un brazo. «¿Qué pasa? ¿Qué ha sido eso?» «Que salen muchas a la vez», respondió el hombre. «¿Ratas?» «Sí, han salido lo menos 6.
¿Y Flack? ¿Dónde está? Abajo. ¿Qué dice? Preguntó Bensington, que llegaba jadeante y al cual no le hicieron caso. ¿Está abajo Flack? Interrogó Cossard. Sí, se ha caído. Salen muchas ratas, una tras otra. ¿Qué? ¿Cómo? Interrumpió Bensington. Y atacan con gran ímpetu, siguió el ayudante. Yo he disparado 2 veces mi escopeta. ¿Pero has abandonado a Flack? Nos perseguían las ratas. Ven, dijo secamente Cossard. Ven con nosotros y dirígenos a donde está Flack. Todos se pusieron en movimiento hacia las madrigueras. Por el camino dio el hombre más detalles sobre el terrible encuentro, y toda la partida se agrupaba ansiosa a su alrededor, excepto Cossard, que era el guía. ¿Dónde están? Allá atrás, en sus cuevas. Yo corrí. Nos atacaron furiosamente. ¿Qué quieres decir? ¿Las seguiste? Bajamos a las cuevas. Las vimos allí y las cortamos el paso. Anduvieron de un lado para otro como conejos. Cuando disparamos se pusieron furiosas y nos atacaron. Entonces huimos. ¿Cuántas? 6 o 7. Cossard condujo a los expedicionarios hasta la esquina del pinar y allí se detuvo. ¿Cree usted que atacaron a Flack? Preguntó uno de la partida. Sí, una de ellas le atacó. ¿Y le disparó usted? ¿Cómo había de disparar? No podía. ¿Estamos todos preparados? Dijo Cossard. Un significativo y general movimiento le dio a entender que sí. Pero Flack, dijo uno. ¿Cree usted que Flack? Añadió otro. Tenemos que buscarle, agregó Redwood. Nada, no hay tiempo que perder, dijo Cossard. Y luego, poniéndose de nuevo en marcha, gritó «¡Flack!». Toda la partida, guiada por el jefe, avanzó hacia las madrigueras, quedando un poco a retaguardia el compañero de Flack. Atravesaron el espacio entre el pinar y el jardín de la casa, cubierto de enormes hierbas, y bordearon el cuerpo de la segunda rata muerta. Caminaban en línea, preparados al ataque, apuntando silenciosamente para disparar al momento, encorvados, haciendo a la luz de la luna la más extraña figura del mundo. Pocos pasos habían andado cuando encontraron el fusil del fugitivo. «¡Flack!», gritó Cossard. «¡Flack!». Por allí corría, junto a las ortigas, cuando cayó, dijo el compañero del desaparecido. ¿Dónde?, preguntó Cossard. Por aquí, por aquí. ¿Pero dónde cayó? El hombre vaciló un momento. Luego anduvo a través de la oscuridad un corto espacio y añadió volviéndose. Me parece que fue aquí. Bien, pero aquí no se ve nada. Ni siquiera el fusil, dijo una voz. Deben de haberlo arrastrado a las madrigueras. ¿Pero y el fusil? Cossard soltó un taco. ¿Es posible que todo haya desaparecido? Luego adelantó hacia el montículo que ocultaba las bocas de las madrigueras y se detuvo, soltando otro taco aún más enérgico que revelaba su estado de ánimo. ¿Si le habrán arrastrado hasta el interior de las madrigueras? Durante algunos instantes quedaron todos pensativos. Los espejuelos de las gafas de Bensington brillaban como diamantes y parecían estar dotados de una movilidad extraordinaria. Los rostros de los expedicionarios ya se hundían en la sombra, ya aparecían fuertemente iluminados cuando se volvían hacia la luna. Todos hablaban, pero en frases que cortaban bruscamente, asaltados por ideas y preocupaciones nuevas que no salían completas de sus labios. Cossard volvió repentinamente a su actividad. Movía agitadamente las piernas, iba y venía, y daba órdenes secas, terminantes. «Es preciso que haya luces. A ver, luces». Todos se dirigieron a la casa excepto Cossard. Además, había que llevar los farolillos de los carros, que prestarían un servicio excelente. Bensington aprovechó esta orden y tomó el sendero que conducía al pozo. A los pocos pasos volvió la cabeza y vio la gigantesca figura de Cossard en actitud pensativa hacia las madrigueras. Bensington se detuvo, medio vuelto, contemplando con cierta admiración al animoso ingeniero. Todos se habían separado de éste, pero hay que advertir que él solo era capaz de cuidar de su persona. De pronto vio Bensington algo que le hizo dar un grito. En un momento 3 ratas habían salido de entre las enormes hojas de la enredadera y se dirigían hacia Cossard.
Este permaneció inmóvil y descuidado durante 3 segundos, pero, de repente, le vio Bensington moverse con una rapidez increíble. No disparó su fusil, pues por lo visto no había tenido tiempo de apuntar, ni aun de pensar en ello. Mas el sabio químico, que le observaba sin perder ni uno de sus movimientos, vio que asía el arma por el cañón, la levantaba en alto y con la culata descargaba un vigoroso golpe sobre la cabeza del monstruo, que cayó patas arriba. La figura de Cossard desapareció un instante entre las matas. Luego surgió de nuevo y corrió hacia otro de los monstruos, enarbolando el terrible fusil. Un débil grito llegó a oídos de Bensington, y vio que las 2 ratas que quedaron se precipitaban como flechas hacia los agujeros. La lucha se había desarrollado en esa penumbra indecisa que deja sin determinar los objetos. Así es que las 3 ratas, exageradas por la engañosa claridad de la luz, parecían monstruos inmensos, y Cossard, que unas veces no se podía distinguir, aparecía entonces de colosal corpulencia. Los roedores ya daban saltos terribles, ya corrían con velocidad inconcebible, como si estuvieran provistos de ruedas. Todo pasó en medio minuto sin que nadie, excepto el asombrado Bensington, lo viera. A los otros aún se les oía andar en dirección a la casa. El sabio, después de unos segundos de indecisión, se lanzó hacia el ingeniero en el momento mismo en que las ratas desaparecían. Bensington llegó hasta las madrigueras. A la luz de la luna pudo distinguir en el rostro de Cossard, aunque confusamente, una completa calma. «Hola», dijo el ingeniero. «¿Ya de vuelta? ¿Dónde están las luces?» «Ahora han entrado las ratas en sus agujeros. A una le he deshecho la cabeza al pasar por mi lado. Vea usted, ahí está». Y señalaba una masa negra con su largo y huesoso índice. Bensington le miraba pasmado al oírle hablar con aquella tranquilidad. A ambos personajes les pareció que las luces tardaban un siglo en llegar. Por fin aparecieron hasta 3, una detrás de otra, seguidas de unas figurillas pequeñísimas de hombres y de unas sombras inmensas. El grupo parecía algo que se inflamaba en el fantástico panorama alumbrado por la luna. Los que llegaron iban diciendo «¡Flack! ¡Flack!». Cossard aparecía más admirable en cada momento que pasaba, y la admiración de todos llegó al colmo cuando vieron desaparecer las botas del ingeniero por la negra boca de la madriguera central. Cossard se introdujo a gatas por el agujero, arrastrando 2 fusiles, uno a cada lado, que había colgado de su cuello. Acompañábale su más fiel ayudante, que le seguía encorvado, alzando sobre su cabeza un farol. Los expedicionarios parecían, en efecto, personajes de algún maravilloso y fantástico ensueño. La empresa era arriesgadísima, pero Cossard la consideraba de éxito infalible. Mientras las ratas no se presentaran de frente, no había nada que temer, y si descendían por el agujero buscando la salida, sus ojos grandes y luminosos las delatarían a distancia, y Cossard podría lanzar entonces una bala entre ambos reflejos en la seguridad de dejar muerto al enemigo. Podía ocurrir que el ingeniero errara el tiro y los monstruos se le echaran encima, pero Cossard, sin tener en cuenta tal observación, insistió con energía, manifestando que, ciertamente, el método era algo fastidioso, pero de seguros resultados. Cuando el ayudante se inclinó detrás de Cossard para entrar en la madriguera, Bensington observó que llevaba atado al cuello el cabo de un mazo de cuerda, el cual serviría, sin duda, para extraer del agujero los cuerpos muertos de las ratas. Notó además el sabio que llevaba en la mano el sombrero de seta de Cossard. ¿Para qué? Quizá para recordarle algo, sea lo que fuere. A la entrada de cada uno de los agujeros contiguos se estableció un grupo de nuestros cazadores con un farol que alumbraba la madriguera. Esperaban de rodillas, apuntando a la profunda boca y con el dedo en el gatillo. En tal situación los segundos parecían horas mortales. De pronto se oyó un ruido sordo, profundo, como la explosión en una mina. Cossard había entrado en batalla, y los nervios de todos sus compañeros se pusieron tirantes. ¡Pum! ¡Pum! Las ratas habían intentado una salida, pero 2 de ellas cayeron a los seguros golpes de Cossard. Poco después, el ayudante que acompañaba al ingeniero tiraba de la cuerda. «Han matado a alguna y necesitan cuerda», dijo Bensington. Este miraba cómo la cuerda ascendía lentamente al agujero,
como si, animándose de pronto, se hubiera convertido en monstruosa serpiente, hasta que al fin se detuvo. Entonces sucedió al extraño movimiento de la cuerda una larga pausa. Luego surgió del fondo de la madriguera lo que le pareció a Bensington un monstruo quimérico, y que, cuando pudo distinguirle bien, resultó ser el ayudante de Cossard, que salía de espaldas. Después de él, arañando en la tierra profundos surcos, aparecieron las grandes botas del ingeniero Cossard, y al fin éste salió también al aire libre. Como una de las ratas quedaba viva y ésta estaba condenada a sufrir la misma suerte que sus compañeras, se agazapaba en el oculto rincón de la madriguera, y allí se mantuvo hasta que Cossard volvió a internarse en la galería y, al fin, pelear con el monstruo, no saliendo ya sin asegurarse de que había acabado con los horribles huéspedes de la granja. «Esto se ha concluido», dijo al más próximo de sus aterrados compañeros. Durante aquella maravillosa noche hubo momentos en que Bensington se creyó destinado por la naturaleza a una vida de aventuras fantásticas, sobre todo una hora después de haberse echado entre pecho y espalda una más que regular cantidad de whisky. «Hay que irse preparando para volver a Sloane Street», dijo confidencialmente al corpulento, distinguido y sucio ingeniero. «No querría usted volver allá, ¿eh?» «Oh, no tengo ningún miedo», respondió el sabio, aunque al mismo tiempo movió la cabeza de un modo muy raro y particular. La tarea de arrastrar las 7 ratas muertas a la hoguera donde debían desaparecer los restos de los dañinos animales fue bastante pesada. Bensington sudaba a mares, y Cossard le indicó inmediatamente que el whisky era lo único que podía salvarle, como a él, de un enfriamiento peligroso, casi inevitable. Después cenaron los valientes cazadores de ratas. Fue una cena que parecía de bandidos, devorada junto al vetusto hogar de ladrillo en que habían mantenido sus discusiones los honrados Skinner. Las ratas, en línea, aguardaban la ejecución de la sentencia, un auto de fe verdaderamente inicuo. Aún no había transcurrido media hora y ya Cossard estaba de pie, dando órdenes y recomendando la mayor actividad para el trabajo que todavía quedaba por hacer. «Nada, nada», decía. «Hay que limpiar y asegurar todo esto, sin desorden, sin escándalo. ¿Estamos?» Los excitó, luego a que destruyeran todo lo que pudieran perjudicar, pero todo... La partida reanudó la tarea. Cortaron y astillaron cuanta madera había en la casa, talaron todas las hierbas, matas y arbustos en que se veían los efectos de la heracleoforbia, y los amontonaron formando una pira digna de las ratas, cuyos cuerpos se impregnaron de parafina. Bensington trabajaba como un pulcro y concienzudo destripaterrones. A las 2 de la madrugada, sobre todo, se sentía de muy buen humor y con una maravillosa energía, tanto que, cuando en la obra de destrucción manejaba algún hacha, todos procuraban apartarse de él, buscando refugio. Poco después hubo de convertirse en un simple espectador, por la momentánea pérdida de sus gafas, que encontró, al fin, en un bolsillo de su chaqueta. Ninguno de los expedicionarios de la partida organizada por el ingeniero Cossard para destruir a los monstruos tuvo un instante de reposo. Todos trabajaban con ardor, y Cossard se movía entre ellos, obedecido sin réplica y considerado como un dios. La satisfacción general igualaba a la actividad prodigiosa de aquellos trabajadores nocturnos. Bensington, sobre todo, sentía aquella delicia que acompaña a las grandes y bien ordenadas expediciones campestres y de que no gozan los que vegetan en la sobriedad de la vida sedentaria. Cuando Cossard hubo acabado de talar y arrojó el hacha para transportar combustible, el inventor de la heracleoforbia andaba de un lado para otro diciendo a todos que se habían portado como excelentes camaradas. Aún se mantuvo firme bastante tiempo, pero por fin se rindió a la fatiga. Dispuesto ya todo, entró en funciones la parafina. La luna, apagando su luz con todo su cortejo de estrellas, brillaba débilmente en su punto más alto del firmamento. La aurora comenzaba a estallar por el horizonte. «Quemadlo todo», dijo Cossard. «Quemad hasta el suelo. Que quede bien limpio. ¿Estamos?» Bensington se alarmó al contemplar al ingeniero, tan delgado y ojeroso, a los pálidos resplandores del día.
Verdaderamente su aspecto era para producir alarma, pues aún aumentaba su lividez la tea que ardía en su mano. ¡Fuera todo el mundo! gritó una voz. Bensington sintió que le cogían por un brazo y que le arrastraban. De pronto inundó el aire un tumultuoso chisporroteo. Una llama roja y opaca comenzó a lamer la base de la inmensa pira, y luego, tomando tonos azulados, fue ascendiendo hoja por hoja, rama por rama, hasta invadir las gigantescas ortigas. El gorjear de los pájaros se mezcló un momento con los estallidos de la leña. Los cazadores, acabada ya la obra, se precipitaron a recobrar sus fusiles que habían dejado en un rincón de la cocina de Skinner y se alejaron de la casa. Poco después los siguió Cossard, lenta y majestuosamente. A cierta distancia se detuvieron a mirar la granja experimental. Todo bullía en aquel empírico laboratorio de Bensington. El humo y las llamas fluían, se precipitaban por todos los huecos de la quinta y por las resquebrajaduras y hendiduras del tejado. Ya podía confiarse en Cossard para prender fuego a alguna cosa. Una gran columna de humo, en cuyo seno brillaban inmensas lenguas rojas y chispas que partían como cohetes, se elevaba hacia el cielo. Parecía como un gigante que se levanta de pronto, estirando sus miembros y alzando sus enormes brazos por entre las nubes. El terrible incendio hacía desaparecer la noche en los alrededores de la granja y aún eclipsaba los vagos resplandores del sol, que ya rompía la línea del horizonte. Todos los vecinos de Hickley Brown notaron enseguida la colosal montaña de humo y corrieron a la cima de la colina, medio desnudos muchos de ellos, a recibir a los expedicionarios. Detrás de éstos, como un hongo fantástico, la columna de humo se ensanchaba, se retorcía en caprichosas espirales, subiendo siempre hacia el cielo y empequeñeciéndolo todo. Los autores del desastre, dirigidos por Cossard, avanzaban hacia Hickley Brown por el sendero que tantas veces había recorrido Skinner. Eran 8 figuras negras, fatigadas, que atravesaban lentamente la pradera con sendos fusiles al hombro. Cuando Bensington volvió la vista a la granja, resonó en su cerebro, como un eco, esta fórmula que le era muy familiar. ¿Ha encendido usted hoy? ¿Ha encendido usted hoy? Luego surgieron en su memoria los incendios formidables de la Roma antigua y dijo para sí: «Hoy hemos encendido en Inglaterra una vela como ningún hombre la ha encendido ni la encenderá». Y siguió pensando. Vaya un hombre el tal Cossard. Bensington le contemplaba por la espalda unos instantes y sentía cierto orgullo de haber tenido en su mano aquel extraño sombrero de seda que usaba el héroe. Sí, sentía orgullo, aunque él era un eminente investigador y Cossard solo se hallaba enfrascado en las ciencias aplicadas. Luego se percató el insigne sabio de que iba tiritando y de que bostezaba de un modo horrible, y deseó hallarse calentito entre las sábanas de aquel plácido lecho de Sloane Street. Aún no había pensado en la prima Juana. Sus miembros parecían masas de algodón en rama y sus pies le pesaban como plomos. Hubiera dado cualquier cosa porque alguien les ofreciese una taza de café en Hickley Brown. Jamás había pasado la noche en claro desde hacía 33 años. Y mientras estos 8 aventureros peleaban con las ratas en la granja experimental, a 9 millas de distancia, en la aldea de Chishing Eyebright, una anciana de nariz excesivamente larga batallaba con grandes dificultades a la luz temblorosa de una bujía. Cogió con crispada mano una herramienta de esas que sirven para abrir latas de conservas, mientras con la otra, que le quedaba libre, oprimía una caja de Heracleoforbia, caja que había decidido abrir aunque perdiera la vida en la empresa. Infatigablemente se esforzaba la anciana, gruñendo a cada nuevo esfuerzo que hacía, en tanto que a través del ligero tabique se dejaba oír la voz del niño de los Cuddles. «¡Bendita sea la pobreza del arte!», exclamó la mujer de Skinner, que no era otra la tal anciana. Y mordiéndose el labio inferior con su solitario diente, dijo en un arranque de decisión: «¡Arriba!». En el acto, santo cielo, un nuevo refuerzo de alimento de los dioses marchóse a extender sus gigantescas fuerzas por el mundo. Fin del capítulo 6.